¿Qué es la meiosis? ¿Quién me puede decir qué es la meiosis? ¿División de? Ya, o sea, en células sexuales, ¿sí? ¿Quiere complementar? Ya, esa, claro, es una función que tiene la meiosis que no tiene la mitosis, que ya, muy bien, pero claro, permite reducir el material genético a la mitad, ¿cierto? Y ocurre en las células sexuales o gametos, ¿ya? A lo mejor a eso te refería, las células sexuales o gametos, perfecto. ¿Y por qué es importante que se reduzca el contenido de material genético a la mitad? Claro, para que cuando ocurra la fecundación se pueda restablecer el set genético de la especie, ¿ya? Ahora, otro evento muy importante de la meiosis es lo que dijo el compañero. Ocurre variabilidad genética en la reproducción sexual y eso es súper importante porque si bien, ¿cierto?, en nuestro caso conservamos características de nuestros padres, no somos clones y eso permite que nos podamos adaptar mejor al ambiente, ¿ya? Por eso ocurre variabilidad genética y vamos a estudiar en qué etapas específicas o cuáles son los eventos específicos que permiten la variabilidad genética, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la comparación, esta diapositiva continúa por si acaso, tenemos la comparación entre la meiosis y la mitosis, ¿ya? Entonces, podríamos decir de manera simplificada que la meiosis son dos procesos de división celular con solo un evento de duplicación del material genético, ¿cierto? De manera muy general. ¿Ya? Entonces, ¿qué vemos? Vemos que acá están, ¿cierto?, los cromosomas, aquí está la fase meiótica S, acá tenemos los cromosomas homólogos paternos, aquí también, ¿cierto?, ocurrió la duplicación del DNA. Por lo tanto, teníamos ahora cromátidas hermanas, ¿cierto? Estas cromátidas hermanas se van a separar en el proceso de meiosis y también en la mitosis, ¿ya? Entonces, ¿qué vemos? Y vemos, por ejemplo, acá avanzamos, ¿cierto? Aquí tenemos una... ¿qué fase es esta? Estamos representando la mitosis, pero ¿qué fase estamos representando específicamente aquí? Fíjate que todo lo Yo veo difícil. los cromosomas en el centro de la célula. ¿Qué proceso debiese ser? ¿Metafase? ¿Escuchan la fase o no? Sí, por ahí dijeron anafase, no, pues metafase, que no se les olvide ya. Ya, entonces miren, ¿qué va a ocurrir aquí? Ya, en la meiosis 1, la meiosis también tiene las cuatro etapas que nosotros vimos en la mitosis, es decir, profase, bueno, la transición, prometafase, ¿cierto? Metafase, anafase, telofase, ¿ok? Pero hay dos procesos de división meiótica. Por lo tanto, cuando hablamos de la meiosis 1, todos van a tener un 1, ¿cierto? Profase 1, prometafase 1, etc. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Miren, se aparean los cromosomas homólogos duplicados, se alinean los pares de homólogos en el uso. Miren, aquí están formando una estructura, ¿ya? Una estructura que permite el entrecruzamiento. ¿Qué significa eso? A modo muy general, porque hay eventos específicos a nivel del DNA, que esta recombinación, entrecruzamiento-recombinación, permite el intercambio de secuencias génicas entre, ¿cierto?, las cromátidas, entre los cromosomas homólogos, ¿ok? Y este es el primer evento de variabilidad. Recuerden que estos cromosomas, por ejemplo, el rojo y el blanco, uno es de origen paterno y el otro es de origen materno, ¿cierto? Y tienen dos cromátidas porque están duplicados, ¿cierto? Entonces, miren lo que ocurre acá. Bueno, se alinean, ¿cierto? Ocurre este proceso de recombinación, pero en la meiosis 1, específicamente en la anafase 1, se separan los cromosomas homólogos,
ya no se están separando las cromátidas. Nosotros vimos que en la mitosis, en la anafase, se separan las cromátidas, ¿cierto? Pero aquí primero, veamos si esto vuelve. Y como que se reinicia la cosa. Ya, entonces, acá se separan los cromosomas homólogos, ¿ya? Se separan los cromosomas homólogos y bueno, acá ya tenemos la telofase 1, ¿cierto? Ya, todos los eventos de variabilidad genética ocurren en la meiosis 1, ¿ya? Después los vamos a nombrar con un poquito más de detalle. Ya, ¿qué ocurre en la meiosis 2? No hay un proceso de división entre la meiosis 1 y la meiosis 2, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre a continuación es que se van a separar ahora las cromátidas hermanas, ¿ya? O sea, la separación de las cromátidas hermanas que ocurría en este caso, porque yo no sé por qué aquí dice anafase 1, esto es un error, anafase 2, si estamos en meiosis 2. ¿Ya? Entonces ese es un error de traducción. En la anafase 2. Corríjanlo ustedes. ¿Ya? Y por lo tanto, miren, aquí tenemos 4 células hijas que son haploides, ¿cierto? Es decir, que contienen la mitad del material genético de la especie. Y además, miren, aquí tenemos la representación de un único cromosoma, pero fíjense que todos los cromosomas son distintos, ¿ya? O sea, portan los mismos genes, pero tienen diferencias, ¿cierto? Estos eran homólogos, ¿ya? En cambio, en la mitosis vemos la separación. Aquí solamente ocurre la separación de las cromátidas hermanas porque hay un solo evento de división, ¿cierto? Y por lo tanto, acá tenemos, todas son células hijas que son diploides, ¿ya? Por ejemplo, si comparáramos los cromosomas que tenemos las mujeres en nuestros ovocitos, ¿ya? Espermatozoides en el caso de los hombres versus cualquier célula somática, ¿cierto? Por ejemplo, una célula epitelial, una célula hepática, etc. ¿Ya? Entonces es súper importante que identifiquemos que la meiosis solo ocurre en los gametos, ¿ya? ¿Tienes que anotar ahí? Haploide respecto al número de al material genético, haploide se simboliza con N y diploide 2N. Ya, bueno, acá tienen la misma imagen, pero el panorama, ¿cierto?, global, ¿ya? Y aquí sigue diciendo anafase 1. Eso tiene que ser anafase 2. Recuerden corregirlo, porque estamos en la meiosis 2. Ya, entonces, en la profase 1 ocurre la alineación de los cromosomas homólogos y el entrecruzamiento. Entonces, ¿qué vemos aquí? Bueno, tenemos los centrómeros. Recuerden que los centrómeros eran secuencias que están en el centro del cromosoma, que son secuencias repetidas. ¿Qué se unía en los centrómeros? Los cinetocoros. Y a los cinetocoros se engancha el uso mitótico cinetocórico. Muy bien. Ya. Entonces, miren, aquí se está formando una estructura que se llama tetravalente, que se denomina también quiasma, ¿ya? Que vemos que está ocurriendo un proceso de recombinación genética que se llama también en inglés crossing over, ¿cierto? O
o entrecruzamiento es un proceso de recombinación genética donde se están intercambiando segmentos de DNA. ¿Ok? A modo muy general, ¿ya? Porque el proceso de recombinación es un proceso específico, ¿ya? Pero no lo vamos a estudiar por tiempo. Miren acá. Nosotros habíamos estudiado qué pasaba, ¿cierto?, con las coecinas, ¿cierto? Las coecinas y las condensinas. Lo vimos en la clase del primer módulo. Ya, entonces, miren. Acá tenemos la meiosis, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunos eventos, por ejemplo, metafase 1, anafase 1, metafase 2, anafase 2 y telofase 2, ¿ya? Ya, entonces, lo que aquí quiero mostrarles es qué ocurre entonces en la metafase 1 que permite que se separen los cromosomas homólogos y no las cromátidas. De hecho, ustedes también me podrían decir, miren, entonces aquí ya tenemos las coecinas. Recuerden que las coecinas se fosforilan y se separan y quedan solamente las del centro, ¿cierto? En la metafase. Ya, entonces, ¿por qué entonces se pueden separar los cromosomas homólogos hacia los polos y no las cromátidas? ¿Qué pasaba? Aquí ustedes tienen, miren, acá tenemos la metafase en la mitosis y aquí tenemos la anafase. ¿Qué proceso ocurría aquí? Y estaba asociado al complejo APC. ¿Degradaban las coecinas? Se degradaban las coecinas, justamente en la metafase, ¿cierto? El paso de metafase a anafase, no se degradan las coecinas. Estamos hablando de la meiosis, ¿cierto? Y al no degradarse las coecinas, se arrastra el cromosoma completo, ¿cierto? Con sus dos cromátidas hacia los polos. ¿Ok? Entonces, aquí lo vemos, miren. Ahora, ¿qué pasa en la metafase 2? ¿Qué está ocurriendo en la metafase 2? El paso de la metafase 2 a la anafase 2. Aquí sí se tienen que separar las cromátidas hermanas y por lo tanto, ¿qué está ocurriendo? Lo que acaba de decir el compañero. Se degradan, ¿cierto?, las coecinas que están en el centro y eso permite la separación de las cromátidas hermanas. Por lo tanto, si nosotros queremos comparar la meiosis con la mitosis, ¿cuál podríamos decir que es similar? ¿Cuál se parece más? ¿La meiosis 1 o la meiosis 2? ¿Cuál se parece más a la meiosis? La meiosis 2. Justamente. Gracias. ¿Alguien no ha firmado la lista? ¿Ustedes, chicas, han firmado? ¿Sí? ¿Me ayudan a pasárselo a su compañera atrás? Pues. Gracias. Ya. Entonces, bueno, aquí que vemos en la telofase ya, ¿cierto? Los cromosomas, las cromátidas, ¿cierto? Hermanas separadas y se van a formar, recuerden, dos células, o células hijas, más bien se forman 4 células, que son haploides versus 2 células que son diploides en la mitosis, ¿cierto? Súper bien. Ya, entonces, acá podemos ver el segundo ya evento de variabilidad genética, que es la segregación cromosómica independiente. ¿Ok? Entonces, ya, y esto, a ver, ¿qué podemos ver aquí? Que los cromosomas se alinean, ¿cierto?, en el ecuador, en la metafase 1, pero luego, para la anafase, ¿cierto?, van a separarse y van a segregar de manera independiente. ¿Qué significa esto? Acá tenemos los cromosomas homólogos. ¿Ya? Acá arriba están los maternos y abajo, perdón, están los paternos. ¿Qué va a ocurrir? Aquí tenemos... Es que aquí ya está la segunda división. Ya. Bueno, me falta una, porque nos faltaría la representación de la meiosis 1. Ya, pero acá están los homólogos. Lo que yo les quiero decir que cuando hablamos de segregación independiente, ¿cierto? Si hay 6 cromosomas, en la anafase, ¿cierto? Se van a tener que ir a los polos la mitad de los cromosomas, ¿cierto? Es decir, cada célula
va a quedar con 3 cromosomas en esta representación. ¿Cuántos cromosomas tiene nuestra especie? 46, 46, 23 pares. Muy bien. ¿Ya? Aquí, obviamente, este ejemplo está simplificado para que lo entendamos. Ya, entonces, ¿cuál sería la segregación independiente? Ya, aquí está la meiosis 2, por eso tenemos las cromátidas hermanas. Pero, ¿qué significó esto? Que dentro de estos 6 cromosomas, cada célula va a tener 3. Se van a segregar al azar. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, esta célula heredó el cromosoma materno, ¿cierto? Por los colores, ahí, ¿cierto? Heredó el cromosoma materno azul y yo diría que heredó los 3, bueno, si no me equivoco yo con la nomenclatura de los colores, ¿o no? Todos los maternos, justamente, ¿cierto? Todos los maternos versus la otra célula que heredó todos los cromosomas homólogos paternos, ¿se entiende? Que los cromosomas se van a repartir de manera aleatoria. Lo importante es que en este evento de la primero, ¿cierto? Meiosis 1, todas las células tengan la mitad de los cromosomas, ¿cierto? Es decir, en nuestro caso, cada célula va a tener 23 cromosomas, pero con las cromátidas duplicadas, ¿cierto? Ya. Entonces, y acá ya tenemos las otras combinaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, heredó 2 maternos y 1 paterno a esta célula, por lo tanto, la otra célula heredó 2 paternos y 1 materno. ¿Se fijan? Así están todas las combinaciones posibles. ¿Ok? Se segregan al azar. ¿Ya? O sea, hay 2 combinaciones posibles, pero aquí está la representación de todas las posibilidades. ¿Ya? Por eso que nosotros nos parecemos a nuestros papás, pero no somos idénticos. Y lo mismo con nuestros hermanos, ¿cierto? A no ser que sean gemelos. ¿Ya? Nos parecemos, pero no somos idénticos. Y acá tenemos el segundo evento, ¿cierto? Que es el entrecruzamiento que habíamos visto, que ocurre en la profase 1. Por lo tanto, además, todos los cromosomas, ¿cierto?, homólogos intercambiaron un segmento de DNA, ¿cierto? Entonces, ocurrió el crossing over y la segregación independiente de los cromosomas. Y bueno, en la meiosis 2, ¿qué ocurrió? De esos cromosomas homólogos que se repartieron a las 2 células hijas, luego recuerden que se separan las cromátidas hermanas, ¿ya? Eso es lo que ocurrió en la meiosis 2. En la meiosis 2 no hay ningún evento de recombinación, de variabilidad genética. Todo ocurre en la meiosis 1. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí ustedes tienen un resumen, una tabla resumen de lo que ocurre en cada una de las etapas. Recuerden que es importante que ustedes revisen las tablitas, ¿ya? Ahora, los eventos son similares a los de la mitosis, pero recuerden que hay pasos específicos. Por ejemplo, aquí vemos que en la profase 1 ocurre el crossing over, debería decirlo aquí, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen, miren, en la fase 1 dijimos que se separaban los homólogos, aquí ocurre la segregación independiente de los cromosomas, y por ejemplo en la fase 2 dijimos que se separaban las cromátidas hermanas, ¿cierto? Están todos los eventos descritos. Díganme. El crossing over ocurre en la fase 1. Se emparejan, aquí falta, mira, se emparejan uno al lado del otro y ocurre el entrecruzamiento o crossing over, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver diferencias, vamos a ver gametogénesis, ¿ya? Porque estos procesos hay que estudiarlos en las células germinales. Entonces, la ovogénesis es un proceso sumamente complejo y ocurre en distintas etapas a lo largo de la vida de la mujer, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros quisiésemos ver el proceso de meiosis completa, ¿escogerían la ovogénesis o la espermatogénesis?
La ovogénesis, pero es que la ovogénesis ocurre en etapas, por etapas de la vida. A no ser que ustedes vean muestras distintas de la edad, no sé, por etapa embrionaria, ¿cierto? Luego, después la pubertad, etc. En cambio, en el caso de la espermatogénesis, se inicia en la pubertad y ocurre de manera constante en la vida adulta, ¿ya? Por lo tanto, un buen modelo para estudiar la meiosis suelen ser los túbulos semíferos. Ese es el modelo que ustedes van a estudiar, porque en una misma muestra pueden ver todas las células, ya, los distintos estadios de la célula. Ya, en cambio, ¿qué podemos ver? Que en la etapa prenatal, es decir, en el desarrollo embrionario, primero tenemos las células, ¿cierto? Que son las células germinales primordiales, que van a entrar, ¿cierto?, a los ovarios. Entran en la gónada. Ya. Y esta célula se va a dividir por mitosis, ¿ya? Y se llama ovogonia. Por lo tanto, el objetivo de esta mitosis es aumentar el número de ovogonias, ¿ya? Luego, estas células, ¿ya?, van a entrar a la meiosis, ¿ya? La célula que entra en la meiosis se llama ovocito primario, ¿ya? Es la que inicia la meiosis. ¿Qué va a ocurrir en el caso de los ovocitos? Que se inicia la ovogénesis, o sea, la meiosis 1, pero queda detenida en profase 1. ¿Se fijan? O sea, esto ocurrió en la etapa prenatal y luego, ya, recién el proceso se reactiva en la pubertad con los cambios hormonales, ¿ya? Por lo tanto, que vamos a ver después, que van a comenzar a madurar los ovocitos primarios de acuerdo al ciclo menstrual, ¿cierto? Se selecciona un ovocito es el que madura y se reactiva y comienza con su ciclo meiótico, ¿ok? Entonces, esto es la pubertad, desde la pubertad, ¿cierto?, hasta más o menos los 40 y algo, 50 años, ¿cierto?, que llega a la menopausia en el caso, en las mujeres, ¿cierto? Y por lo tanto este proceso ya se detiene porque los ovocitos son ilimitados, ¿ya? Nacemos con un número definido, la mayoría se mueren en la etapa prenatal, ¿cierto? Y los que quedan van a ir madurando en este periodo de nuestra vida. Ya, en cambio los hombres producen espermatozoides hasta que se mueren, ¿cierto? Ya. Bien. Cuando se selecciona uno, dadas ciertas señales hormonales que nosotros no vamos a estudiar en este curso, bueno, los ovocitos maduran dentro de gránulos, ¿ya? Entonces, vemos que aquí están, folículos se llaman, folículos, ¿ya? Y dentro de los folículos vamos a ver gránulos, ¿ya? Entonces, aquí está, bueno, la célula que comienza o avanza, ¿cierto?, en su proceso de meiosis 1, ¿ya? Acá miren, la célula se divide de manera asimétrica, ¿ya? Entonces, solo una célula es funcional, que es un ovocito secundario, y se forma un corpúsculo polar que luego es degradado, ¿ya? Ya, este ovocito secundario continúa la meiosis, pero se queda detenido en metafase 2. Por lo tanto, en el ciclo menstrual, lo que, ¿cierto?, madura, ¿cierto?, es un ovocito que queda detenido en la metafase 2. Y solo si ocurre la fecundación, ese ovocito termina la división meiótica 2. ¿Ya? Solo en la fecundación. Por eso hablamos de ovocitos y no óvulos, ¿ya? Y por lo tanto, en la ovogénesis solo se produce una célula funcional y se producen 3 corpúsculos polares. No, de hecho, sí,
podríamos decir tres corpúsculos polares. Oye, esto como que murió. ¿Puedo copiarte? ¿Quieres la foto? No, es que me perdí. ¿Ya? Que después va a dar origen ¿Qué? a uno Me perdí. funcional. En cambio, los Yo me perdí más bien que nada. se producen cuatro Pero estoy grabando, después yo lo sé que lo transcribo y te lo mando. por cada proceso. Pero solo esa página. Gracias. Thank you, Barbie. Quiero hacer pipí. Mira, ven, corre. Porque me voy a perder y vos no estás escribiendo nada. Yo te voy a escribir, esta página la escribo completa, te lo juro. Vamos a No, no porque te creo. esta célula, Cuando prestas atención igual lo escribí mucho. como corpúsculos polares. Estoy loca. Más bien se producen dos, porque este no se sigue dividiendo. ¿Te fijas? Entonces cada una se produce un corpúsculo polar, que es una célula que después se va a degradar. Por eso solo una es funcional. Ya, entonces miren, este proceso ocurre en folículos. Esto ocurre en folículos. Y miren, acá está el ovocito. Aquí está el ovocito. Y aquí, en este folículo, que es un folículo primordial, vemos que hay una sola capa de células foliculares y que son planas. ¿Ya? Y que vemos que además hay una gran cantidad de células que son nodrizas, que se encargan de la nutrición del ovocito. Por lo tanto, aquí son muy importantes las uniones GAP. ¿Se acuerdan de las uniones GAP que forman canales entre las células y que permiten entonces el paso de precursores ya hacia el ovocito? ¿Ya? No escuché. Ya, estos Dijo, ¿qué? folículos van madurando y van cambiando su morfología, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ovocitos primarios en el desarrollo ovárico de una hembra de conejo. Acá está, o sea, esta es la misma imagen, ¿ya? Solamente que hay cambios en las dimensiones. ¿Ya? Entonces, miren, acá está el núcleo del ovocito. Aquí está el citoplasma del ovocito. ¿Ya? Aquí están las células de la granulosa, que luego estas células, en la medida que el folículo va madurando, va teniendo muchas más capas. ¿Ya? Y además tenemos, miren, fuera del ovocito tenemos una zona que se llama zona pelúcida, ¿ya? Que es una capa que tiene unas proteínas que después vamos a ver que se va a modificar una vez que ocurre la fecundación. Ya, entonces miren, acá tenemos un ovocito primario que está detenido en la fase 1. Acá tenemos las células foliculares y miren, acá en la medida que va madurando nuestro folículo van apareciendo más capas de células. Tenemos las células de la teca, acá tenemos las células de la granulosa y miren, acá bajo la membrana hay unos gránulos corticales que después vamos a ver que también tienen una función súper importante, ¿ya? Y luego miren, acá bueno, multicapa, luego empieza a generarse una especie de lumen que se llama antro, ¿ya? Acá hay olas hormonales de FSH que van haciendo que vaya madurando el folículo. Yo no les voy a preguntar cambios foliculares, si lo estamos viendo muy generales, pero lo importante es que veamos que una vez que este folículo madura, ¿cierto? Ocurre la ovulación y ahí está miren, el ovocito secundario y ahí está el primer corpúsculo polar. ¿Ya? Se rompe el folículo y esta continúa su proceso de meiosis 1, ¿cierto? Inicia la meiosis 2 y queda detenido en metafase 2, ¿ya? Hasta la fecundación. Aquí vemos un poco lo mismo, ¿ya? Pero los procesos aquí el ovocito, ¿cierto? Primario replicado, cómo van ocurriendo los cambios en los folículos. Y aquí ya vemos nuestro folículo, ¿cierto? Que está a punto de romperse y liberar el ovocito. ¿Ya?
Y ahí vemos cómo el primer corpúsculo polar queda pegado. ¿Ya? Y ahí está la representación de nuestro ovocito secundario. Ya, entonces, después les voy a mostrar las dos imágenes para que nosotros comparemos los procesos. Miren, el espermatozoide humano tiene un proceso de meiosis y luego un proceso de diferenciación. ¿Ya? Acá vamos a ver que ocurren muchos cambios, principalmente pérdida del citoplasma, ¿cierto? Y la formación de un flagelo. El flagelo está formado por ¿qué elementos del citoesqueleto? Filamentos intermedios, microtúbulos o filamentos de actina. ¿Siempre que son filamentos de actina? Tampoco, microtúbulos. Sí, pues por el movimiento son los microtúbulos. Esto no se lo ha preguntado todavía, ¿o no? Sí, porque seguramente en la prueba les entró una pregunta de... Ya. Ya, entonces miren, acá vemos una sección de la pieza media de... Esta es la pieza media, ¿ok? En la pieza media está el axonema. El axonema, que aquí vemos la distribución de los microtúbulos, que es, aquí está de 9 pares más 2, ¿ya? Esa es la distribución del axonema. Entonces ahí podemos ver, como les digo, la distribución de los microtúbulos y además hay otra serie de proteínas. Entonces, como les digo, para estudiar meiosis es un súper buen modelo la espermatogénesis, porque se puede ver todo el proceso en una muestra de tejido, ¿ya? En un corte, ¿cierto? Transversal de muestra de testículo. Los que tienen en el laboratorio son de ratón o de hámster, ¿ya? Esos son los dos que hay disponibles en el laboratorio, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué podemos ver? Que las distintas células, ¿ya? Este es un túbulo seminífero. El túbulo seminífero es la unidad estructural y funcional, ¿ya? Del testículo. Y aquí vamos a ver cómo todas las células ya van avanzando en el proceso de meiosis. Esta es la lámina basal, ¿ya? Y en la lámina basal vamos a encontrar primero las espermatogonias. Ya recuerden que son células que se dividieron por mitosis. Por lo tanto, la espermatogonia es diploide o haploide. Si solamente se dividió por mitosis, diploide, muy bien. Ya, entonces, y esta célula ya se va a diferenciar a un espermatocito primario, que es la célula que va a sufrir la meiosis 1. Por lo tanto, el espermatocito primario es haploide o diploide. Diploide. Diploide, está entrando a la meiosis 1, ¿cierto? Y el producto de la meiosis, de esa meiosis 1, ¿cierto? Es un espermatocito secundario, ¿ya? Ese espermatocito secundario que inicia la meiosis 2, ¿ya? Se transforma en una célula que es espermátida. ¿La espermátida es diploide o haploide? Haploide. Haploide, muy bien. Y esta espermátida comienza a sufrir cambios morfológicos. Miren, vemos primero que aquí está la espermátida, ¿cierto? Diferenciándose. Y aquí ya tenemos el espermatozoide diferenciado. El espermatozoide siempre está en el lumen, ¿ya? Ahí está el espermatozoide. Por lo tanto, desde la lámina basal hacia el lumen podemos observar todo el proceso de división meiótica, ¿ya? Ahora, hay algunos cambios morfológicos que ustedes a lo mejor podrían distinguir en el laboratorio, que les permitan identificar una célula de otra, pero siempre recuerden que la que está más pegadita a la lámina basal es la ovogonia, y hay de dos tipos, A y B, ¿ya? Ya. Entonces, acá vamos a ver el proceso de meiosis, ¿ya? Entonces, en el caso de
Bueno, aquí tenemos las células primordiales que entran a la gónada en etapa embrionaria, luego las espermatogonias, ya que se dividen por mitosis para formar los espermatocitos primarios. Este proceso, ya, la entrada a la meiosis se activa en la pubertad y ocurre de manera continua, no como en la ovogénesis, ¿cierto?, que se inicia en la etapa prenatal y después continúa en la pubertad y se detiene, ¿cierto? Aquí no, es de manera continua hasta que el individuo muere, ¿ya? Entonces, acá vemos lo mismo, ¿cierto? Son los mismos procesos. Vamos, bueno, acá está este es el espermatocito primario, ¿cierto? El espermatocito primario es la célula que entra a la meiosis 1. Luego, acá vemos que se concluye la meiosis 1. Vemos, acá hay solo un cromosoma representado. Vemos que cada célula queda con un cromosoma de los homólogos y ocurrió el entrecruzamiento, por eso tienen como patitas de distinto color, ¿cierto? Se generan dos células funcionales y estas dos células funcionales son las que van a entrar entonces a la segunda división meiótica, es decir, los espermatocitos secundarios son los que entran, ¿cierto?, a la segunda división meiótica y se producen 4 células funcionales que se llaman espermátidas. Las espermátidas posteriormente van a sufrir cambios morfológicos y se van a transformar en espermatozoides, ¿ya? Entonces, ¿cuál célula germinal se multiplica por mitosis y cuántos cromosomas tiene? ¿Cuál es la célula que se divide por mitosis y cuántas células y cuántos cromosomas tiene? Espermatogona. La espermatogonia, ¿cierto? Bueno, estas células primordiales también. Las células primordiales entran a la gónada, se especializan en espermatogonias y estas se dividen, ¿cierto?, por mitosis para formar los espermatocitos primarios, ¿cierto?, posteriormente. ¿Y cuántos cromosomas tienen? Son 23 pares. 46 cromosomas y por lo tanto son diploides. Ya. ¿Cuál es la célula que va a iniciar la meiosis y cuántos cromosomas tiene? Espermatocitos primarios, ¿cierto? Acá. ¿Y cuántos cromosomas tiene? O sea, ¿es haploide o diploide? Diploide, porque recién va a iniciar la meiosis, ¿cierto? Perfecto. ¿Cuál es la célula que va a iniciar la meiosis 2? ¿Cuántos cromosomas tiene? La espermátida y es haploide. El espermatocito secundario es la que entra a la meiosis 2. ¿Ya? ¿Y es haploide o diploide? Es haploide, ¿cierto? Porque ya tiene la mitad del material genético, ¿cierto? Solo que tiene el doble de cromátidas, ¿sí? Ya, del material genético, no el número de cromátidas. Yo no uso el 2C, 4C, pero sí el N2N, ¿cierto? Que es para referirse a el 4C, 2C, habla del número de cromátidas, ¿cierto? Ya, entonces miren, vemos que las células en el proceso de mitosis y meiosis nunca están de manera independiente, sino que siempre están unidas por puentes citoplasmáticos que les permiten la comunicación y también la nutrición. Y por lo tanto, cuando ocurre la diferenciación, esos puentes citoplasmáticos, ¿cierto?, se separan, ¿ya? Y ahí recién tenemos nuestros espermatozoides, ¿cierto? Ahí está la espermátida más bien. Esto es una espermátida en diferenciación, ¿ya? Aquí se generan estos cuerpos residuales que son el exceso del citoplasma y ahí ya tenemos los espermatozoides maduros, ¿ya? Y bueno, ocurren una gran cantidad de cambios morfológicos en el espermatozoide y este proceso se llama espermiogénesis, que es la segunda etapa, la etapa de diferenciación, ¿ya? Entonces, ¿qué es finalmente? Es el paso, la transformación de las espermátidas en los espermatozoides maduros. ¿Y cuáles son los cambios? Hay una compactación del núcleo, eso se debe a unas proteínas que se llaman protaminas. Ocurre la formación del acrosoma. El acrosoma
deriva del aparato de Golgi y contiene enzimas digestivas que van a permitir la fecundación. Ya, por ejemplo, hialuronidasa, acrosina, tripsina. Entonces, ¿cuál es la función? Como les mencioné, facilitar la fecundación del ovocito. ¿Ya? Reducción del citoplasma y reorganización de los organelos. Formación del cuello y la formación del flagelo. Ya que el flagelo tiene 3 segmentos, la pieza media, que tiene una gran cantidad de mitocondrias. ¿Por qué debería tener una gran cantidad de mitocondrias? ¿Para qué nos servirían las mitocondrias? Para el movimiento asociado a la energía, justamente. O sea, el ATP se necesita para que el flagelo se mueva, ¿cierto? Y bueno, la formación del cuello, como ya les dije, y la pieza principal y la pieza terminal, como ustedes pueden ver ahí, las distintas estructuras del flagelo. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí ustedes tienen una comparación. Espérenme, que quiero verla ahora. Ya nos queda tiempo todavía. Miren, aquí ustedes ya tienen un resumen, ¿cierto? Este es del CARP, ustedes tienen el CARP. Un resumen, ¿cierto? Gráfico, bueno, de la espermatogénesis y la ovogénesis. Bien, entonces miren, nosotros aquí no hablamos de esto, pero la ovogonia se diferencia primero. ¿Cómo se diferencia? Aumentando su tamaño, ¿ya? Entonces, en la ovogénesis, el ovocito se diferencia y luego entra a meiosis, ¿ok? Y como dijimos, se produce solo una célula funcional de gran tamaño antes de entrar a la meiosis, ¿ya? Aumenta el crecimiento. O sea, el ovocito primario tiene un gran tamaño respecto, ¿cierto?, a la ovogonia, ¿ok? Ocurre un crecimiento y una diferenciación. En cambio, en la espermiogénesis, primero la célula se divide y luego se diferencia, ¿cierto? Se diferencia al final del proceso. ¿Y cuántas células funcionales se producían? 4. O sea, y esto está ocurriendo, ¿cierto?, en muchos, o sea, hay muchas espermatogonias, ¿cierto?, o espermatocitos primarios que sufren el proceso de meiosis. Por eso se producen muchos espermatozoides constantemente, ¿ya? Entonces, miren, acá hay una electromicrografía de un espermatozoide humano en contacto con un ovocito de hámster. ¿Ya? Sabemos que este proceso biológicamente no puede ocurrir, ¿ya? Pero esto que muestra solamente la representación, ¿ya?, del proceso de fecundación, ¿ya? Entonces, este test se utiliza para como prueba de fecundidad masculina, ¿ya? Entonces, una penetración del 10 al 25% de los ovocitos se considera un valor normal, ¿ya? Entonces, para ver la funcionalidad. Ya. Entonces, miren, acá tenemos una representación del proceso de fecundación. Recuerden que llegan muchos espermatozoides a encontrarse con ese ovocito, pero solo uno fecunda, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué vemos? Miren, primero, unión del espermatozoide a la zona pelúcida, ¿ya? Para eso va a ocurrir una reacción acrosómica y va a liberar las vesículas, ¿cierto?, que tiene con las enzimas digestivas para poder penetrar a través de la zona pelúcida. Que vemos después que se fusionan las membranas plasmáticas y luego el contenido del espermatozoide entra al citoplasma del ovocito y se fusionan los núcleos, ¿cierto? Se fusionan los núcleos y luego ya, bueno, antes de la fusión de los núcleos ocurre el término de la meiosis 2. Recuerden que está detenido este ovocito en metafase 2, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué ocurre? Habíamos dicho que bajo la membrana de los ovocitos hay unos gránulos que se llaman gránulos corticales. Estos gránulos corticales también contienen enzimas hidrolíticas que van a modificar la zona pelúcida, ¿ya? Entonces, este proceso es necesario para que solo un espermatozoide fecunde, ¿ya? Por lo tanto, miren, acá tenemos
La zona pelúcida que está formada por 3 proteínas, SP1, SP2, SP3, ¿ya? SP1 es el puente que está uniendo SP2, que es la proteína verde, y SP3, que es la proteína 3, ¿ya? Son glucoproteínas. Ya, entonces, ¿qué va a ocurrir? Que una vez que ocurre la fecundación, se liberan los gránulos corticales y lo que vemos es que la zona pelúcida se modifica, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Se fracciona SP2, o sea, la proteína verde ya no está, ¿cierto? Y la zona pelúcida se altera, se modifica ZP3, ¿ya? No es Z, ¿ya? ZP3. ¿Ya? ¿Y qué podemos ver? Que con esta modificación de la zona pelúcida nos puede penetrar esta zona pelúcida modificada un segundo espermatozoide. Por lo tanto, este es un proceso de protección, ¿ya? Para evitar la múltiple fecundación, ¿ok? Ahora, para que se liberen los gránulos corticales, se tiene que liberar calcio del medio intracelular, ¿ya? Esto, proceso de señalización, nosotros lo vimos en la clase pasada, pero un poquito mostrarles que hay una molécula señal. Una vez que ocurre la fecundación, se libera una molécula señal. Esto activa una proteína GQ. GQ estaba asociada a la fosfolipasa C como enzima efectora, y esto cortaba una molécula que estaba en la membrana. ¿Se acuerdan? Que era un fosfolípido. Ya se libera el IP3. El IP3 abre canales de calcio, el calcio sale, ¿ya? Y aquí se activa una proteína quinasa que esto favorece entonces la fusión de las vesículas, ¿ok? Ya. Y déjenme ver si alcanzamos con el texto. Sí, alcanzamos. Porque no son muchas diapositivas. Ya, miren, esto es, acuérdense que es súper importante que la anafase, ¿cierto?, se chequee y que ocurra, ¿cierto?, una unión de los cromosomas al uso mitótico, ¿ya? Si este proceso no ocurre, se pueden producir alteraciones numéricas y que se van a heredar, ¿cierto? Lo que ocurre en, por ejemplo, estas, aneuploidías, que es pérdida o ganancia de algunos cromosomas que va a generar patologías, ¿ok? Por ejemplo, trisomías, monosomías, nulisomías. Mono es que heredan una copia del cromosoma, o sea, claro, una sola copia del cromosoma. Nulisomía, que no hay, mosaico y ya mucho, aumenta el número de cromosomas. Esto no se ve en humanos, esto ocurre en plantas. Ya, euploidía, ganancia de uno o más juegos de cromosomas, o también se ve en plantas, ¿ya? No, es muy raro en animales. Por lo tanto, hay algunas trisomías que son compatibles con la vida. Trisomías que ustedes conozcan que es compatible con la vida. La 21. La 21, ¿cierto? O síndrome de Down. Trisomía en el par 21, que genera el síndrome de Down y por lo tanto es compatible. Hay otras trisomías o otras aneuploidías donde ocurre aborto, ¿ya? Porque no son compatibles con la vida. ¿Y Turner es monosomía o trisomía? El síndrome de Turner. El síndrome de Turner lo vamos a ver ahora, pero no me acuerdo si es trisomía. Veámoslo, porque no me los acuerdo, no me los sé, me ya todo. Ya, entonces, acá que vemos, mira, ya, tenemos falta de disyunción, y por eso este proceso es muy importante porque ocurre en la anafase, ¿cierto? Puede ocurrir en la meiosis 1 o en la meiosis 2, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Acá vamos a ver la representación de la no disyunción en la meiosis 1, ¿ok? Entonces, miren, ¿qué significa esto? Recuerden que acá se está representando solo un par de cromosomas. ¿Ya? Puede ser un cromosoma sexual, puede ser un cromosoma somático, ¿ya? Entonces, si hay una no disyunción en la meiosis 1, ¿qué va a ocurrir? Que las células, ¿cierto?, que van a continuar la meiosis 2, vamos a tener una célula que tiene el doble del contenido, o sea, tiene un cromosoma más, ¿cierto? Y una célula que no le va a faltar un cromosoma, ¿cierto? Por eso
no está presente. No es que no tenga cromosomas, es el cromosoma que estamos representando. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando ocurra la meiosis 2, se van a separar las cromátidas hermanas, pero nos va a generar una aneuploidía. ¿Se fijan? Entonces, aquí tengo 4 células que están defectuosas. ¿Cierto? Las 4 células están defectuosas. Y aquí tengo un gameto normal. Por lo tanto, cuando ocurra la fecundación, ¿qué me va a generar? Me va a generar cigotos que son trisómicos. La trisomía va a depender del par, ¿cierto? Puede ser un cromosoma sexual, puede ser un cromosoma somático. Y los otros que les faltaba ese cromosoma, ¿cierto? Va a ser monosómico. O sea, le va a faltar 1, 2N menos 1. ¿Ok? Veamos qué ocurre aquí. Aquí la falta de disyunción es durante la segunda división meiótica. Por lo tanto, en la meiosis 1, ¿cierto? No hubo problema y por lo tanto aquí tenemos las células que tienen su cromosoma homólogo. El problema está en que no se separaron las cromátidas hermanas. ¿Ya? Recuerden que aquí está el problema, es que no se separaron los cromosomas homólogos. Por lo tanto, ¿qué vamos a ver aquí? Que por ejemplo, esta célula ocurrió, ¿cierto?, la separación de manera normal, por lo tanto generó 2 células haploides. En cambio, si en esta célula ocurrió una no disyunción, ¿cierto?, se formó una célula que es aneuploide para un cromosoma, ¿ya? Y la otra tiene una copia extra. Por lo tanto, cuando se fertilicen, vamos a ver que tenemos un cigoto monosómico, un trisómico y 2 diploides. ¿Cuál es más letal? La no disyunción, ¿en la meiosis 1 o en la meiosis 2? No, la 1, ¿no? La 1 porque se producen 4 células, ¿cierto? 4 células con aneuploidía. En cambio, si la falla ocurre en la meiosis 2, hay un 50% de probabilidad de que se fecunde, ¿cierto?, una célula defectuosa, pero un 50% de que el proceso ocurra normalmente. Por eso les puse ¿Se aquí. acaba ahora la clase? La falta de disyunción durante la meiosis 2 generará al menos un 50% de embriones normales. ¿Ya? Creo que hay que terminar todo, así que a poco. Ya, acá podemos ver, acá está el síndrome de Turner, que me preguntaba la compañera. ¿Ya? Ahora, esta aneuploidía ocurre en los gametos masculinos. Entonces, miren, ¿qué ocurre acá? En la meiosis 1, acá solamente nos vamos a enfocar en el cromosoma sexual. Tenemos XX en rojo, X, o sea, Y duplicado, ¿cierto?, en azul. Por lo tanto, aquí ocurrió una no disyunción y no se separaron los cromosomas homólogos. Eso significa que se generaron 2 células, ¿cierto?, al final, cada una con una cromátida, un cromosoma X y otro Y, donde debiese ser solo uno, o X o Y. Y una célula que no porta un cromosoma sexual, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? Que cuando ocurre la fecundación, ¿cierto?, en el caso de que se fecunde con un cromosoma X, ¿cierto? O sea, en el caso, no, porque si estos son, es masculina, ¿cierto? Bueno, puede ser cualquiera de las 2 células en general. En este caso, el espermatozoide y va a fecundar, ¿cierto? Se va a fecundar un ovocito normal. Por lo tanto, lo que va a generar que se forme un cariotipo 45X y acá 45X en este caso, ¿cierto? Y por lo tanto, esto es lo que se conoce como síndrome de Turner, que falta un cromosoma X en las mujeres. ¿Ya? Ya. ¿Y qué va a ocurrir si, qué pasa si este proceso ocurre en la meiosis 2? Si ocurre en la meiosis 2, se separaron los homólogos, ¿cierto? Pero luego no se separaron las cromátidas hermanas. Por lo tanto, acá vamos a tener espermatozoides, ¿cierto?, que tienen 2 copias del cromosoma X, uno que no tiene copia del cromosoma sexual y otro que tiene 2 copias del cromosoma
Por lo tanto, vamos a ver que se puede, una vez que se fecunde un ovocito, que trae cromosoma X, ¿cierto? Vamos a tener varones con este genotipo, XXI, ¿cierto? Esta trisomía. ¿Ya? Y bueno, ahí ustedes pueden ver lo mismo por tiempo, ¿cierto? Pero el mismo proceso que ocurre para los gametos femeninos, pero recuerden que en este caso el gameto femenino solo tiene cromosoma X, ¿cierto? Por lo tanto nos van a quedar células con doble cromosoma X, células sin cromosoma X, ¿cierto? Y aquí lo mismo, ¿cierto? Aquí va a ocurrir el mismo proceso, ¿ya? Por lo tanto, cuando ocurra la fecundación, si el espermatozoide que fecunda aporta con un cromosoma X, nos va a quedar una trisomía X. O si es un cromosoma Y el que fecunda, ¿cierto? Estas células que están defectuosas, nos va a quedar un genotipo XXI, que es el síndrome de Klinefelter, ¿ya? Y bueno, ahí ustedes tienen algunas características de las trisomías, ¿ya? Que son viables, por ejemplo, la trisomía en el par 21, la trisomía en el cromosoma 18, que también produce un retraso mental severo, pero este es mortal. O sea, nace, pero es mortal antes de los 2 años. Y monosomías en el cromosoma X, como el síndrome de Turner, rasgos femeninos poco definidos, ovarios poco desarrollados por la falta de un cromosoma X, y ahí están, ¿cierto?, las otras aneuploidias. Ustedes después pueden estudiar las distintas características, pero Y0, o sea, un cromosoma Y sin cromosoma X, no es viable, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta. O sea, con el nombre, es que todavía no sé cómo te lo voy a preguntar, pero probablemente te puedo poner un esquema. No sé si lo voy a preguntar de memoria. ¿Ya? Bueno, acá solo mostrarles que esto es algo que se sabe, que con la edad, ¿cierto? Mientras mayor edad tenga una mujer, ¿cierto? Aumenta la probabilidad de una no disyunción, ¿ya? En este caso, para el síndrome de Down, ¿ya? Bueno, ahí les dejo algunas preguntas, no las alcanzamos a ver, pero las respondimos en todo caso, ¿ya? O sea, asociado a la espermatogénesis, ¿dónde ocurre el crossover? ¿Cuál de las células?